Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro programa La verdad está en el cine o no, de la mano de nuestros amigos los divulgadores del misterio, en el que analizaremos una serie de películas de diferentes géneros y épocas y las compararemos con los que nos tiene que decir el espiritismo. Pero ya sabéis, el espiritismo serio. Hoy os traigo dos películas, yo creo que bastante conocidas, pero bueno, siempre viene bien repasarlas. Una de ciencia ficción, otra de terror. Si no las habéis visto, recomiendo que las veáis. Y si no, no hay dos sin tres. Así que empezamos. La primera película que os traigo, Contact. Película de 1997, americana, de Robert Zemeckis, con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Contact es una película que intenta narrar de una forma realista, sobre todo en comparación con las películas de la época, cómo sería el contacto con unos seres de otros planetas, unos seres extraterrestres. ¿De qué va la película? ¿Cuál es el argumento principal? Tras la prematura muerte de sus padres, siendo niña, Eleanor perdió la fe en cualquier espiritualidad. Como contrapartida, ha concentrado toda su fe en la ciencia. Por ello, trabaja con un grupo de científicos que se encarga de analizar diferentes sondas que mandan al espacio para comprobar si hay algún tipo de vida inteligente. Un día de ellos recibe una señal desconocida, en el que aparecen instrucciones para la fabricación de un aparato con los cuales podrán reunirse con los autores del mensaje. Carl Sagan es la mente que se encuentra detrás de la historia. Ya sabéis, un escritor de numerosos libros científicos. Presentó este guión a múltiples productoras. Sin embargo, harto de esperar, publicó en 1985 el libro con el mismo título. La obra se convirtió en un auténtico bestseller y Warner, para ese entonces y a día de hoy una de las mayores productoras, se hizo cargo del guión. Sin embargo, la película estuvo estancada y hubo que esperar hasta 1997 que finalmente se produjera la película. Como anécdota, comentar que Carl Sagan diariamente iba al plató para asesorar o resolver cualquier duda que pudiera producirse tanto del reparto como del director de la película. Lamentablemente fue diagnosticado de mielodisplasia y no pudo ver en pantalla grande el resultado de su película. La película nos habla del humano y de lo divino, de lo finito y de lo infinito, de la razón de la ciencia y de la fe de la religión, y de cómo ambos conceptos pueden reunirse para dar lugar a las respuestas que tanto buscamos. Podríamos preguntarnos hasta qué punto la ciencia y la espiritualidad no son las dos caras de una misma moneda. Desde el espiritismo nos planteamos muchas veces estas cuestiones. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta es muy clara y concisa. No. De hecho, decir lo contrario sería atribuirnos un valor que no disponemos. Es difícil muchas veces hacerse a la idea de la inmensidad del universo que estamos rodeados. No somos los únicos. A través del espiritismo se nos explican la existencia de la llamada pluralidad de los mundos habitados. De forma general se puede indicar que existen un sinfín de diferentes formas de vida, con sus diferentes anatomías, físicas, fisiológicas, etc. Por tanto, su conocimiento a día de hoy para nosotros es incomprensible. De hecho, muchas veces en la mesa mediúmnica nos comentan que a día de hoy todavía no estamos preparados para esas comunicaciones. Así que, tiempo al tiempo. Las condiciones de la existencia de los seres que habitan en los diferentes mundos deben ser apropiados a las características del ser que lo habita. Es decir, si nunca hubiéramos conocido el aspecto de un pez, pues nos sería incomprensible el pensar que pudieran habitar en un río, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los otros mundos. La cantidad de elementos que desconocemos es apabullante. Aún nos queda un gran trayecto por recorrer. Apenas conocemos una parte infinitesimal de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, como siempre digo, tengamos la mente abierta y centrémonos sobre todo en el conocimiento de todo aquello que nos rodea, que tenemos a mano, y dejemos a un segundo plano esas cosas que están a millones de años luz de nosotros. Por todo ello es una película muy recomendable,
Que es cierto que tiene algún error científico a día de hoy, pero que nos abre la puerta ante la posibilidad de vida en otros planetas y de cómo puede ser la comunicación. Aunque siendo sinceros, una vez que llegue esa comunicación seguro que es mucho más diferente a como nos pensamos. Pero bueno, ya lo veremos. Y ahora vamos con la segunda película de 1982, El Ente, película americana protagonizada por Barbara Hershey. El Ente constituye, por así decirlo, un paradigmático testimonio de aquellas películas de terror ochentero que estuvieron en la sombra de las grandes sagas de la época. Pues sagas como Halloween, Viernes 13 o Poltergeist, Posesión Infernal. Por ejemplo, una inoportuna coincidencia temporal provocó que estuvieran relegados a un segundo plano. Pero bueno, para eso estamos aquí, para reivindicarlas. Carla Morán, madre soltera, intenta sacar a sus 3 hijos adelante. Una noche sufre una agresión en su propia casa, pero una agresión de un ser sin forma, un ser no material. Ante la repetición y peligrosidad de este tipo de agresiones, acude al psiquiatra, obviamente, pero ella no termina de estar convencida con lo que le dice, así que finalmente acude a un grupo de parapsicólogos, basada, como no, en una historia real. La película es cierto que presenta escenas muy potentes, de esas que, digamos, se nos quedan en el imaginario colectivo. Por lo tanto, no es recomendable a lo mejor para personas que tengan cierta sensibilidad para estos temas. Como es habitual en esta época, sobre todo, nos encontramos con la confrontación de la ciencia a través de la psicología y la psiquiatría y la confrontación contra algo más de la ciencia, es decir, con la parapsicología. Esto es algo muy frecuente que encontramos en el cine de los 80. Destacar sobre todo la labor de la actriz principal, Barbara Hershey, que dota al papel de la madre de las 3 hijas de una actuación desprejuiciada y valiente, lo que la hizo ser nombrada, aunque solo sea por esta película, una de las grandes actrices del género de la época. Mencionar que aunque la primera parte de la película está dotada de un ritmo y de una trama bastante interesante, es cierto que va decayendo, sobre todo cuando se intenta cazar, entre comillas, al ente del que estamos hablando. Centrémonos ahora en la vertiente espírita del film. Entre otros muchos aspectos, podemos resumir el film como una mujer que es atacada por un ente. Tal cual. Un ente viene de la palabra entidad, que puede definirse lo que constituye lo esencial o la forma de una cosa. Por lo tanto, según el contexto, podemos decir que un ente podemos ubicarlo como un sinónimo de espíritu. Y los espíritus, pues es lo que estudiamos aquí. Una de las grandes preguntas que nos pueden surgir tras ver este film es hasta qué punto un espíritu puede hacernos daño o atacarnos, tal y como aparece en la película. Difícil respuesta. Pero, como siempre, vamos a basarnos en la filosofía espírita, una filosofía de casi ya 200 años, una filosofía seria, y no en lo que nos diga el típico cazador de fantasmas, que ya utilizando el término de fantasma, pues ya denota su poco conocimiento del tema. Cuando hablamos de espiritualidad o de cualquier experiencia vital, no existen los extremos. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Por lo tanto, de forma general, podemos decir que no es posible que se produzcan los acontecimientos tal cual aparecen en la película. En estos casos siempre hablamos de las vibraciones. Hay personas que tienen una vibración mayor que otra, en función pues, de su forma de ser, de sus pensamientos, de sus acciones. De modo que según sean nuestras vibraciones, así estaremos rodeados de unos espíritus o de otros. Esto pues podemos extrapolarlos al día a día. Seguro que cualquiera de vosotros es deportista. Por lo tanto, seguro que gran parte de vuestros amigos son igualmente deportistas. Es básicamente lo que llamamos la ley de la afinidad. Pero el caso que estamos hablando es dar un paso todavía más allá. Un espíritu que arremete físicamente contra una persona. No sé si la protagonista de la película era medium o tenía una mediunidad mal desarrollada, pero personalmente me parece muy poco probable, no voy a decir imposible, voy a decir poco probable, que pudiera llevarse a cabo dicha agresión. Como terapeuta que soy, abogo más por un trastorno de origen traumático como una consecuencia de un episodio similar que la protagonista vivió
en la infancia o adolescencia, pero siempre algo de carácter físico, nada espiritual. Los espíritus que nos rodean son capaces de influenciarnos, para bien y para mal. Pero siempre depende de nosotros. Siempre somos nosotros los que podemos o no podemos darles paso. Así somos, así nos rodeamos. Película, por lo tanto, recomendable, pero con cuidado. Porque ya os comento que algunas escenas es cierto que son aquellas que se te meten en la cabeza por la potencia de lo que está comentando. Y poco más que añadir, lo dicho. Estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier recomendación de vuestra parte. Porque no sé si lo sabéis, a lo mejor con tanta película os habéis liado, pero la verdad está en el cine, ¿o no?